Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Bendiciones, hermanos y amigos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos a el final del día 16, ejercitando nuestro espíritu. Un programa de 72 días, desde el 20 de octubre hasta el 31 de diciembre del año 2025. Pero si estás iniciando quizás en otro mes o en otra semana o te enteraste tarde de este desafío, no te preocupes, que aquí vas a encontrar todos los videos para que los puedas ir desarrollando según tu horario y según también tus responsabilidades. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo y estamos aprendiendo a orar en estos 72 días. También tenemos que entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debemos cuidarlo y al educarnos en el área de la salud, estaremos también glorificando a nuestro Dios. Porque bien lo dijo el apóstol Pablo, si tú comes, si tú bebes o si haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria del Señor. Yo soy Alexander Suárez y esto es Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras, donde hemos venido desarrollando desde hace un tiempo atrás el estudio sistemático de la Biblia, y dentro de este plan de 72 días estaremos también llevando un estudio de la lectura, o haremos una lectura para el estudio de la Biblia y de esa manera ser reavivados por la palabra de nuestro Dios. Bueno, quiero agradecer también a todos los que diariamente se suscriben y se unen a este canal. Gracias a cada uno de ustedes cuando le dan me gusta a estos videos o los comparten con otras personas, ya sea con sus hermanos, con sus familiares, con sus mismos líderes de iglesia, para que le diga, mira, este muchacho está diciendo esta cosa, ¿será que me puedes corroborar si esto es verdad o es mentira? Eso es válido. Pero yo te motivaría a que fueras pensador y no mero reflector de los pensamientos de otros. Es decir, que si tienes algún tipo de duda, lo investigues. Hoy es muy fácil poder investigar todo lo que se dice a través de estos medios de comunicación. La dinámica de estos 72 días es sencilla. Aprender a orar, aprender a mejorar nuestra salud y conocer un poco más de la revelación del Señor. Para el tema de la oración hemos venido utilizando un libro llamado El Poder de la Oración Eficaz. Este libro está a disposición de ustedes en formato digital. Hemos aprendido varias cosas muy interesantes, como el hecho de hacer de nuestras oraciones no una lista de pedidos, sino una conversación con Dios. Por supuesto, exaltándolo, agradeciéndole, pidiéndole perdón por nuestras faltas, solicitando el bautismo diario del Espíritu Santo, intercediendo por las personas que están a nuestro alrededor, así ellos no lo sepan. Mencionar a varias personas en nuestras oraciones para que Dios obre en ellos y después le comentas, estoy orando por ti. También tenemos proyectos, tenemos situaciones familiares, situaciones económicas, situaciones de salud. Y todo eso se lo podemos contar al Señor. Puedes orar mientras vas camino de tu trabajo, mientras vas haciendo los oficios de casa. Tener una vida de constante oración. Y este libro nos ha ayudado bastante. De hecho, cuando ustedes lo tengan en digital, cuando lo soliciten, yo les recomiendo que lo impriman, lo encuadernen y lo subrayen en los puntos principales, hagan sus anotaciones y pongan en práctica en su oración personal todas las recomendaciones aquí dadas. En los videos anteriores, en los últimos, estuvimos hablando de la importancia de tener una hora específica de oración. Se han dado ciertas pautas de cómo podemos ir orando. Entonces, para continuar la lectura de este libro, vemos que Jesús enseñó a velar, a vigilar y a orar. Jesús no solo aconsejó a sus discípulos que oraran, sino que también vigilaran, que velaran. Mateo capítulo 26, verso 41 nos presenta esa solicitud de Jesús. Velen y oren para que no entren en tentación. Los cristianos necesitamos estar alerta mientras oramos.
¿Cuáles son algunas de las cosas por las que debemos estar atentos? Necesitamos ser plenamente conscientes del mundo en que vivimos. Vivimos en un mundo de tentaciones. Esto significa que necesitamos reconocer las tentaciones que nos atraen, o sea, según nuestros gustos. Si nuestros gustos van en contra de las recomendaciones y exigencias del Señor para nuestro bien, entonces son tentaciones. Desarrollamos vicios y esos vicios son perjudiciales. El Espíritu Santo nos convence de esas faltas y nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces nos impulsa a pedir auxilio divino. Pedro nos recuerda la peligrosa actividad del merodeador, Satanás. En su primera carta, en el capítulo 5, verso 8, el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El diablo nos acecha como un león hambriento que está decidido a acabarnos. Tiende sus redes para atraparnos. Sus tentaciones son muchas y diversas, hechas especialmente para nosotros. Cada uno tiene su debilidad, su tentación, su lucha, su gusto. O sea que Satanás nos estudia y ve cuál es nuestro punto débil. Por eso debemos orar para no llegar a ser sus presas. Aquí vemos una ilustración de este león acechando. Pero aquí hay una buena noticia. Si bien hay un león que nos acecha, también hay un león que nos protege. Esta ilustración de la lucha de los leones muestra a Cristo y a Satanás en batalla por nosotros. Satanás para destruirnos y el Señor Jesús para defendernos. Por eso se le describe a Cristo como el león de la tribu de Judá. En esta batalla de leones, el Señor tiene la victoria garantizada. Por eso tenemos que aprender a depender de Él. En una ocasión, dice el autor de este libro, tuve la oportunidad de visitar un safari en Sudáfrica. Fue fascinante conocer de cerca increíbles animales como elefantes, jirafas y ñus. Cuando llegamos a la zona donde estaban los leones, me sentí aliviado al ver que una valla alta los separaba de nosotros. Aún así, nuestro guía nos advirtió que no deberíamos acercarnos demasiado a la valla. Los leones son de temer y de evitar, y por supuesto ellos también tienen la agilidad para saltar ciertas distancias, ¿no? Son felinos. Entonces, evite acercarse a las vallas. Debemos orar pidiendo la sabiduría y protección de Dios. Debemos estar atentos ante las señales del pronto regreso de Cristo. Marcos 13:33 nos motiva a eso, a estar atentos y orar por un espíritu de preparación. En medio de este conflicto entre el bien y el mal, tenemos que estar preparados. Velando y orando, podremos estar preparados para enfrentar las tribulaciones. Y es necesario velar porque el fin está cerca. Hoy más que nunca tenemos que aprender a depender de nuestro Señor. Tenemos que aprender a depender de Cristo y dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. ¿Qué luchas, qué tentaciones y qué debilidades tienes en este momento? Nuestro reto para hoy es contarle al Señor: Señor, esto me gusta, pero yo sé que no me hace bien. Señor, tengo esta batalla interna, tú lo sabes, pero te lo comento, te lo digo porque tú eres el único que puede ayudarme en esta tentación, en este gusto, en esta inclinación. Pueden ser muchas las cosas que puedan estar pasando por nuestra mente y todos nosotros estamos en medio de esta batalla, pero el león de la tribu de Judá nos defiende, nos ayuda y nos fortalece a través de su espíritu. No olvides las palabras del apóstol Pablo a los romanos: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, como el de una madre por un hijo que quiere lo mejor para sí, para su cría, para el hijo de sus entrañas. El Señor quiere lo mejor para nosotros y por eso hoy abriremos una vez más
nuestro corazón al Señor al terminar este 16º día del desafío, del reto de 72 ejercitando el Espíritu. Únete en esta oración y dile de manera personal al Señor: ayúdame en mi debilidad. No permitas que el enemigo me tome como presa. Protégeme porque tú eres mi fortaleza. Oremos. Querido Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En esta oportunidad, Señor, nos acercamos a ti avanzando poco a poco en este desafío, en este reto de 72 días. Hemos llegado hasta el día 16 y hemos aprendido muchas cosas que estamos poniendo en práctica. Agradecidos, Señor, porque tú eres la fortaleza de nuestra vida. Pero no hay nadie más que conozca tanto nuestro corazón como tú. Tú sabes cuál es nuestra debilidad. Seguramente en este momento hay alguien que tiene una fuerte lucha con una adicción. En cualquier sentido, una adicción que lo está haciendo sentir vacío, deprimido, decepcionado. Y además de eso, sentimos vergüenza. Pero estamos seguros, Señor, de que no hay lucha tan grande donde tú no puedas ayudarnos. Tú eres el único que puede darnos la victoria en contra de este león rugiente que anda buscando devorarnos porque conoce nuestras debilidades. Y como tú también las conoces, Señor, hoy la ponemos en tus manos para que tú seas nuestro escudo protector. Para que nos ayudes a tener fuerza de voluntad y dominio propio para decir no a las tentaciones. Para alejarnos de aquella valla donde está la frontera del león, alejarnos del león y acercarnos a la protección que eres tú. Querido Padre Celestial, hoy más que nunca necesitamos de ti y quiero pedirte por cada uno de mis hermanos y amigos que está tomando tiempo para acompañarme en este reto. Porque cuando terminen estos 72 días, seguiremos, Señor, teniendo comunicación contigo. No podemos alejarnos de ti. Nuestro más grande anhelo es ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Ayúdanos a ser perseverantes. Si hay alguien aquí que tiene una lucha personal en su hogar, en su trabajo, en su vida personal, en su relación con los demás, en la crianza de sus hijos, en su situación económica, si hay alguien que tiene un vicio demasiado arraigado que no pueda quitárselo, aparentemente, es cuando más, Señor, podemos ver que la única solución eres tú. Gracias porque nos amas, porque nos escuchas y porque guías nuestros pasos hacia un sendero seguro donde hallaremos paz, donde hallaremos, Señor, todas las bondades que tienes para nosotros. Todo esto te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, después de haber hecho esta oración, te motivo a que en tu experiencia personal le cuentes con detalle todo lo que sientes y todo lo que has vivido en esta lucha en medio de las tentaciones, porque el Señor está dispuesto a guiarte, a protegerte y a darte la victoria que necesitas. Ahora, para continuar nuestros ejercicios, vamos a tocar un poco más el tema del área de la salud. Recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y comentaba en un video anterior que desde la temática escatológica, desde el tema de la profecía bíblica, el cuidado del cuerpo es indispensable porque forma parte del mensaje de los tres ángeles. Como les dije, el logotipo, la imagen que se utiliza en este canal para identificarnos son tres angelitos. Esos tres angelitos, aquí se los voy a colocar en pantalla para que los vean. Ustedes pueden ver ahí esos tres ángeles. En la parte de abajo de los ángeles están los 10 mandamientos, que son la norma del carácter. Y abajo la descripción de Apocalipsis
14. Entonces, este es el mensaje que el Señor nos revela como centro de la visión apocalíptica, el mensaje de los 3 ángeles. Un mensaje que debe llegar a todas las personas. Y dentro de ese mensaje está el cuidado de nuestro cuerpo. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, está impulsándonos a glorificar a Dios. Y si tú comes, bebes o haces cualquier cosa, pues hazlo para la gloria de Dios. Y respetamos a Dios, porque somos templo de su Espíritu Santo y fuimos creados a su imagen. Por supuesto, en el tema de la adoración también se incluye el descanso tal cual como Él lo estableció en esa semana de la creación. Hemos llegado a la segunda parte de este segundo libro. El primer libro es El poder de la oración eficaz. Este segundo libro se llama El método curativo de Dios, que también está a disposición de ustedes al número que aparece en pantalla. Lo pueden solicitar gratuitamente. Me escribes y yo con gusto te lo voy a estar enviando. El método curativo de Dios, después de haber visto ya los remedios naturales y algunos tratamientos que en sí son muy sencillos porque se utiliza agua, se utiliza las compresas, ¿sí? Con las toallas, por supuesto con la ayuda de alguien. Y vimos ya en la parte final el uso del carbón, que me pareció excelente. Y yo quiero decirles que yo quiero recalcar pues que yo no soy ni médico, ni soy naturista, ni soy conocedor de ningún tipo de área médica. Yo estoy aprendiendo igual que ustedes. Estoy educándome igual que ustedes. Cualquier duda que tengan con respecto a esta temática, aparte de tener el libro, imprimirlo y encuadernarlo, es consultar a personas que sí manejan el área médica o el área naturista, que se dedican a eso. Entonces vamos a ver esta segunda parte. Y aquí encontramos algunos temas muy interesantes. Mira, aquí hay un versículo. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3, dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Fíjate que la ilustración de Satanás nos muestra como un león rugiente buscando a quien devorar, y Satanás también es representado por aquella serpiente que engañó a Eva. Si bien Satanás quiere devorarnos, parte de su estrategia es el engaño. La serpiente astuta que engañó a Eva, y me temo que como esta serpiente que engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás va a tratar de desviarnos lo más posible del plan de Dios y de su revelación. Y el tema de la salud es un tema que lamentablemente, lo digo con toda pena, con vergüenza, lo digo, que nuestras iglesias han abandonado la importancia del cuidado de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y lo he visto, lo he escuchado, lo he corroborado por predicadores que dicen: no, eso no importa lo que tú comas o dejes de comer, a la final el Señor santifica eso. No, porque el Señor puso restricciones, prohibiciones para nuestro bienestar. O sea, la Biblia es un manual de instrucciones, hay que tomar en cuenta las recomendaciones. Entonces, tenemos aquí que el método curativo de Dios demuestra su poder. El método curativo de Dios, o sea, lo que hemos venido estudiando de los 8 remedios naturales, de los tratamientos, este método curativo del Señor demuestra su poder. El método curativo de Dios desarrolla el carácter. El método curativo de Dios usa los remedios naturales. El método curativo de Dios requiere oración, que es lo que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a orar. Y eso es parte del método curativo de Dios. El método curativo de Dios utiliza el ayuno. El método curativo de Dios desenmascara las curaciones engañosas de Satanás. Y por último, el método curativo de Dios amplía la verdad presente para el tiempo del fin. Todo esto va engranado. Esto es un engranaje, hermanos. La verdad presente, el evangelio eterno que no cambia. Y dentro de la verdad presente está el método curativo de Dios. El uso de los remedios naturales. El cuidado de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo para la gloria de nuestro Creador.
Eso incluye también el descanso. El descanso diario y semanal. Que lamentablemente también en nuestras iglesias se ha desvirtuado el descanso semanal. Se ha desvirtuado. Se considera como obsoleto e innecesario para los hijos de Dios. No puede ser. No puede ser. Por eso Satanás nos quiere engañar para que nosotros nos desviemos del camino. Nos desviemos. Para que tengamos la media verdad y no la verdad completa. Pero el método curativo de Dios amplía la verdad presente y desenmascara los engaños de Satanás. Entonces, como el método curativo de Dios demuestra su poder, encontramos en la Biblia lo siguiente. Sécase la hierba, marchítese la flor. O se seca la hierba y se marchita la flor. Porque son perecederos. Mas la palabra de Dios, la palabra que incluye tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, permanece para siempre. La palabra de nuestro Dios permanece. ¿A quién debemos creerle? A lo que escrito está. Jesucristo lo dijo, escudriñen las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Lo dijo Jesús. ¿A qué escritura se está refiriendo? Al Antiguo Testamento, a la Tanaj, a la Torá, a la Biblia hebrea. ¿Cómo es posible que se esté desvirtuando las enseñanzas del Antiguo Testamento diciendo que eso era para ellos y no para nosotros? Cuando digo ellos me estoy refiriendo a quienes vivieron en esa época. No, es también para nosotros. El poder de Dios es manifestado por su palabra. Este es el mismo poder que Cristo ejerció cuando estuvo aquí en la tierra. Con ella, con su palabra, curaba las enfermedades y echaba fuera demonios. Con ella sosegaba el mar y resucitaba a los muertos. Tenemos constancia por lo menos de 3. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, y Lázaro, el hermano de Marta y María. Con la palabra que salía de su boca. Es la palabra de Cristo la que tiene poder y la Biblia es su palabra escrita. Pero es la palabra del Señor. Por eso cuando yo leo en la carta a Timoteo, cuando Pablo le dice, todo lo que el Señor creó es limpio y se puede comer si se come con acción de gracia, porque por la palabra, o sea, por las exigencias y las recomendaciones de la palabra, esa comida es santificada por la palabra. Y en la palabra hay restricciones alimenticias, como las que aparecen en Levítico 11 y después se repiten en Deuteronomio también, que lo hemos estudiado aquí en Deuteronomio. Entonces el Señor con su palabra hacía sus milagros. Y el pueblo atestiguó que su palabra iba revestida de poder. El poder de Dios creando, el poder de Dios sustentando, el poder de Dios resucitando o restaurando. La restauración. Dios crea, Dios sustenta, Dios restaura. Somos su creación, somos sustentados por Él, no por lo que hacemos, no por lo que somos, no por lo que tenemos, sino por lo que el Señor hace por nosotros y nos restaura a su imagen. Que el cuerpo enfermo sea restaurado. Que la mente dañada por las circunstancias de la vida pueda ser restaurada al modelo original por la obra del Espíritu Santo. Y cuando el cuerpo se desgaste, que llegue a la tumba, será restaurado. Eso es la resurrección, la restauración completa. Bien lo dijo el apóstol Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, que no precederemos a los que durmieron, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y junto con los muertos en Cristo seremos llevados a la patria celestial, arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con Él. El poder creador de Dios se describe aquí a través del Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Es el creador. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. No venimos de un proceso evolutivo. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En el libro Ministerio Médico o en la revista Ministerio Médico encontramos la siguiente declaración. Cristo, que creó el mundo, porque Cristo es Dios, y todas las cosas que en él hay,
Es la vida y la luz de toda cosa viviente. El mundo material está bajo el control de Dios. Las leyes que gobiernan toda la naturaleza son obedecidas por la naturaleza. O sea, la naturaleza obedece las leyes que Dios estableció. La Tierra gira alrededor del Sol, porque Dios lo estableció así. La Tierra no se va a salir de su órbita y nadie está preocupado de que eso suceda porque hay una ley natural. Las nubes, la lluvia, el rocío, la luz del sol, el viento, la tormenta, todos están bajo la supervisión de Dios y rinden obediencia implícita a Él, quien los emplea. También en esta publicación de la revista médica o del Ministerio Médico, encontramos que el Creador del hombre ha ordenado la maquinaria viviente en nuestros cuerpos, la ha ordenado, y cada función está establecida de forma maravillosa y sabia. Las funciones del corazón, el torrente sanguíneo, los pulmones, los riñones, los ojos, los oídos, el cerebro. O sea, el cuerpo es la demostración, hermanos, que es imposible venir de un proceso evolutivo. ¿O quién nace con 2 corazones? ¿Quién nace con 4 brazos? Y si llegara a suceder, nadie lo vería como una evolución, lo vería como una mutación, como una deformación. Porque como somos, como estamos así, a pesar de la degradación, el Señor nos creó perfectos. Entonces podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la constitución humana es la más maravillosa. Es perfecta. Somos nosotros quienes hemos destruido nuestro cuerpo. Cristo es el creador del alma. Llámese alma a la unión del aliento de vida, la proporción de vida que Dios da en un cuerpo material. Se unen estos 2 elementos, se hace o se crea un alma y tú y yo somos un alma viviente. Cristo es el creador del alma. El salmista reconoció esto cuando escribió: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10, la oración de David. Y en Ezequiel capítulo 33, versos 26 y 28 encontramos que el Señor nos promete darnos un nuevo corazón. Os daré un nuevo corazón. Un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto es restauración. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Restauración. El Señor nos crea y nos restaura. El poder de Dios es sustentador. Y en el Salmo 31:15 encontramos: en tu mano están mis tiempos, o sea, mi vida, mis tiempos, los años de mi vida. Sea joven, sea viejo, todos estos años eres tú el que me has proporcionado la vida. El poder creador del Señor está estrechamente relacionado con su poder sustentador. Toda semilla crece, toda planta se desarrolla, cada flor florece por el poder de Dios. Solamente su palabra puede aumentar o disminuir las cosechas de la tierra. Sin la vida de Dios, la naturaleza moriría. Sus obras de la creación dependen de Él. Él concede propiedades vivificantes a todo lo que la naturaleza produce. Hemos de considerar a los árboles cargados de frutos como dádivas de Dios, tal como si Él colocara los frutos en nuestras manos. ¿Qué podemos hacer nosotros para que una planta fructifique? Nada. No podemos hacer nada. Podemos sembrar la semilla, tenemos que esperar que crezca, tenemos que esperar que floree. ¿Quién es el que le da la capacidad de fructificar a la planta y al mismo ser humano? Dios. El mismo poder que sustenta la naturaleza está obrando también en los seres humanos. En Dios vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17:28. El corazón que palpita, el pulso que late, cada nervio, cada músculo en el organismo viviente son mantenidos en orden y actividad mediante el poder del Dios infinito. Y Dios se ha propuesto mantener esta maquinaria humana en acción saludable si el agente humano obedece sus leyes y coopera con Dios. O sea, si queremos seguir desarrollando nuestras capacidades, aparte de la dependencia divina, que es lo principal, tenemos que cuidarnos.
tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer nuestra parte en la obra de restauración. Echa sobre Jehová tu carga, Él te sustentará. Salmo 55:22, Dios es el sustentador de la vida espiritual. No podemos guardarnos del pecado ni por un momento. Siempre tenemos que depender de Él. Acuérdate de los dos leones luchando. El león de la tribu de Judá defendiéndonos y Satanás como un león rugiente buscando a quien devorar. La vida que Él llevó en este mundo, tenemos que llevarla nosotros por medio de su poder y bajo su instrucción, porque Él es el victorioso. Por último, tenemos entonces que no solamente el poder de Dios es creador y sustentador, sino también restaurador, como ya hemos venido viendo en esta lectura. Hay una restauración física. Envió su palabra y los sanó. Salmo 107:20. La enfermedad, el sufrimiento y la muerte son la obra de un poder antagónico en esta lucha de leones. El Señor dijo que si se desobedecía su palabra, vendría la muerte. El ser humano desobedeció, desconfió del Señor o escuchó la voz de Satanás a través de la serpiente y como consecuencia estamos experimentando la muerte. Pero para la muerte hay una solución y esa solución es Cristo, que pagó el precio de nuestro pecado. Esa es la buena noticia. Y a pesar de que podamos tener una vida muy saludable, sabemos y estamos conscientes de que en cualquier momento nuestro cuerpo ya no dará para más. Podemos prolongar nuestros años, pero sabemos que el cuerpo se va a ir deteriorando. Entonces, si aprendemos a cuidarnos aquí, si aprendemos a cuidar este cuerpo perecedero, también aprenderemos a cuidar nuestro ser pleno, ¿sí? Nuestro ser pleno, nuestra alma, que será llevada al reino de los cielos en el día que Cristo venga a buscarnos. Entonces, estas enfermedades, sufrimientos y muerte son la obra de un poder antagónico. Satanás es el destructor y Dios es el restaurador. A través de las agencias de la naturaleza, Dios está trabajando día tras día, hora tras hora, momento tras momento, para mantenernos vivos, para fortalecernos y para restaurarnos. Cuando cualquier parte del cuerpo sufre daño, un proceso sanador comienza inmediatamente. Los agentes de la naturaleza, y esto es verdad, los agentes de la naturaleza son puestos a trabajar para restaurar la sanidad. Una herida empieza el cuerpo a intentar restaurarse. O sea, Dios puso en nuestro ser la restauración. El cuerpo es muy noble, hermanos. El cuerpo es muy noble. ¿Cuántas cosas no hemos introducido en nuestro organismo que nos han perjudicado y el mismo cuerpo intenta expulsarlas? El poder que obra a través de estos agentes es evidentemente el poder de Dios. Cuando alguien se recupera de una enfermedad, es Dios quien lo restauró, porque puso en nuestro cuerpo el deseo de restauración y la capacidad para lograrlo. También, aparte de la restauración física, está la restauración espiritual. Dios es el sustentador y sanador de los males espirituales. El Salmo 23 nos recuerda que el Señor confortará nuestra alma y nos guiará por senda de justicia. Y en Jeremías capítulo 30, verso 17, leemos que yo haré venir sanidad sobre ti o para ti, sanaré tus heridas. Así como se sana el cuerpo de forma física, también se sana nuestro espíritu. La palabra de Dios enseña que la sanidad física y la restauración espiritual están unidas en su servicio. El Salmo 103, versículos del 2 al 4, nos dice que hay una declaración, una expresión del salmista que dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias, es el que te rescata, el que rescata del hoyo de tu vida. Cristo, el gran médico misionero, es nuestro ejemplo. Mateo capítulo 4, verso 23 nos dice que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Si hoy estás buscando un milagro, el milagro está al alcance de tu mano.
Es cuestión de que aprendas a conocer a tu Señor, que es el Creador, es el sustentador, es el restaurador. Y si tú conoces a tu Señor, le vas a glorificar. Y Él será glorificado cuando estemos dispuestos a obedecer las leyes naturales, las leyes morales que Él dejó para nosotros, y demostrarle a todo el mundo que vale la pena prestarle atención a lo que Dios ha dejado. No ignorarlo como hacen algunos, que empiezan a ignorar, no, que eso no era para nosotros, que eso era para los judíos, que eso ya no tiene validez, que ahora estamos bajo la gracia. Siempre hemos estado bajo la gracia, porque el Señor es el que anhela la restauración completa de los seres humanos en todas las épocas. Siempre lo ha anhelado. ¿O es que esto de los salmos de Jeremías y de los relatos del Antiguo Testamento, allí no había poder sanador del Señor? Que cuando tú ves la historia del profeta Eliseo, te das cuenta que no hubo profeta que hiciera tantos milagros como él. Por eso se compara a que el profeta Eliseo es un tipo de Cristo. Y estamos hablando de una historia del Antiguo Testamento. La restauración siempre ha sido parte del plan de Dios para la humanidad. Dios crea, Dios sustenta, y esto es importante entenderlo, cómo Él nos sustenta, porque tenemos que aprender a depender de Él, y cómo nos restaura. Entonces Jesús recorrió toda Galilea, enseñando, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Enseñando y sanando. No solamente sanando, enseñando. Eso quiere decir que las personas tenían que aprender y desaprender ciertas cosas, como lo estamos haciendo nosotros. La pregunta es, ¿queremos sanidad? Evidentemente sí. Pero, ¿queremos ser instruidos y enseñados para no volver a caer en estas dolencias? ¿O para restaurarnos según la voluntad del Señor? Jesús iba enseñando y sanando. Vamos a ver este esquema. Mira, la obra de Cristo quita la enfermedad, pero también quita el pecado. Quita la dolencia física, quita la dolencia espiritual. Van unidas. Y por supuesto, el Señor redime la vida, rescata, nos restaura por completo. En el próximo estudio estaremos viendo cómo el método curativo de Dios desarrolla el carácter. Así que no olvides suscribirte a este canal y acompáñanos en el resto de los desafíos, en el resto de esta jornada de 72 días para poder ejercitar nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra mente. Espero que esta información haya sido de tu ayuda y recuerda solicitar el libro al número que aparece allí en el generador de caracteres en la pantalla, más 57 314 358 1359. Y bien, mis hermanos, creo que el momento es propicio para elevar una nueva oración al Señor, para agradecer que Él es el más interesado en nuestra restauración. Hoy, en el desafío, tenemos que agradecer al Señor y reconocer que Él es nuestro creador, nuestro sustentador, es nuestro restaurador. En nuestra oración de hoy hablamos de nuestras tentaciones, de nuestras debilidades, de nuestras luchas y el anhelo de la protección en contra de aquel león rugiente que anda buscando devorarnos. Y ahora debemos reconocer que esa protección es real, porque es el Señor el que nos creó a su imagen, el que nos sustenta y el que restaura nuevamente esa imagen de lo que fue el plan original. Y eso es un motivo de agradecimiento. Por tanto, en esta oración vamos a agradecer y preparamos nuestro espíritu para la lectura del capítulo correspondiente para el día de hoy, que sería el capítulo número 17 del libro de Deuteronomio. Oremos. Querido Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, quiero agradecerte, Señor, porque una vez más nos acercamos a ti con toda libertad.
Y porque tú eres nuestro creador y te reconocemos como tal, y no solamente de palabras, sino también de acción cuando aprendemos a depender de ti. A entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y a entender que lo que hagamos y lo que somos es porque tú nos has dado la capacidad de hacerlo y porque desarrollas un carácter semejante al de Cristo a través de la obra transformadora del Espíritu. Por eso, Señor, restáuranos. Permítenos tener nuestros pensamientos y nuestras acciones en consonancia con lo que tú has establecido. Porque somos débiles. Pero en medio de nuestra debilidad está tu fortaleza y tu fortaleza nos garantiza la victoria. Por eso nos ponemos en tus manos de amor, seguros de que tú guías nuestra vida por el sendero de una verdad eterna, presente, que no solamente debemos vivirla, sino compartirla con otras personas. Todo esto te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y tomando en cuenta, mis hermanos, que el Señor nos guía hacia toda la verdad, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 17. Continuamos con el discurso de Moisés a las fronteras de la tierra de Canaán, junto al Jordán. Moisés le recuerda al pueblo de Israel todo lo que Dios ha hecho por ellos, todas sus declaraciones en beneficio de ellos y en beneficio de las siguientes generaciones. Estas instrucciones son para nosotros. Si aún no has tenido la oportunidad de ver los primeros capítulos de Deuteronomio, te invito a que retrocedas a los primeros días de este desafío y puedas ver la finalización de Números para que lleves el contexto y de una vez entonces comienzas este quinto libro de Moisés, último de la sección llamada Pentateuco o Torá. Y es un discurso que se mantiene hasta el día de hoy. Tiene grandes lecciones y podría ser incluso considerado como un resumen de todo lo que Dios hizo por Israel en el pasado y todo lo que quería para ellos en el presente y lo que quiere para nosotros hoy. Lo que quería para ellos en su momento presente y lo que quiere para nosotros hoy que vivimos a las puertas de la patria celestial. Entonces, dentro de la temática hay unas recomendaciones con respecto a los sacrificios que se llevarían al santuario, que es un repaso de lo que ya estudiamos en Levítico y Números, y en el libro de Éxodo también. Dice, no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala. O sea, si vas a hacer tu ofrenda o vas a presentar tu sacrificio al santuario, procura que si a lo mejor no vayas a estar presentando ahí un animal perniquebrado, herido, enfermizo. Porque la idea era que estas ofrendas y estos sacrificios representaran al Mesías. Y es una muestra de agradecimiento por las bendiciones y es también una señalización a un evento futuro de redención. Estos animales eran sacrificios sustitutivos que representan la obra del Mesías, que iba a pagar el precio del pecado de toda la humanidad, pagar nuestra deuda, asumir nuestro pecado y darnos la oportunidad de ser presentados justo delante del Padre. Y esto se entiende mucho mejor cuando lees estos relatos en consonancia con las explicaciones que nos presenta el Nuevo Testamento. No ofrezcas animales de mala condición, es abominación al Señor. Y fíjate que el ser humano siempre quiere lo mejor para sí. Si tú vas a comprar, por poner un ejemplo sencillo, si tú vas a comprar un par de zapatos, tú vas a verificar de que esté en buenas condiciones, no vas a pagar por un par de zapatos que estén rotos. O si vas a comprar una casa, verificas que todos sus servicios sirvan, porque si compras una casa cuyos servicios están totalmente deteriorados, te va a generar un problema futuro. Y si nosotros queremos lo mejor, ¿por qué no podemos también
presentar al Señor lo mejor, que Él se merece todo. Es una manera de decir, Señor, yo te valoro y quiero lo mejor. Y quiero mostrar a través de lo mejor el amor que siento por ti. Como un agradecimiento a lo que tú ya has hecho por mí y lo que seguirás haciendo hasta el fin de nuestros días. No presentes un sacrificio al Señor con algún tipo de falla. De paso que esto está representando un símbolo tan importante como es la redención. Cuando se hallase en medio de ti, versículo 2, en alguna de tus ciudades, cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová, tu Dios, traspasando su pacto, o sea, violando sus mandamientos, afectando a su prójimo en cualquiera de los mandamientos ya mencionados en Deuteronomio 5 y originalmente pronunciados por el Señor en Éxodo 20, cuando alguno traspase el pacto o se incline a otros dioses o lo que sea, ¿sí? Viola el pacto, y que hubiese ido y servido a otros dioses, que este era uno de los problemas más grandes que se presentaban, y se hubiese inclinado a ellos, ya sea que se postre al sol, porque sucedía que adoraban al sol, o se postre a la luna o al ejército del cielo, lo cual es prohibido, y te fuese dado aviso, y después que oyeses y hubieses indagado bien, no te dejes caer en chisme, investiga. Hubieses indagado bien, la cosa pareciera verdad, cierta, o sea que sí estaban haciendo adoración a la creación antes que al creador o a imágenes y no al Dios invisible, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a las puertas al hombre o a la mujer que hubiese hecho esta cosa mala, sea hombre o sea mujer, igual la ley para todos, los apedrearán y así morirán. Veamos esto como una advertencia. La idea era que no lo hicieran. Y esto lo hemos venido viendo en otros capítulos. La idea era que no lo hicieran. Y si lo hacían deliberadamente, sabían que la consecuencia vendría. Porque tendrían que hacerlo de manera deliberada, como rebeldía. No, es que tenemos derecho y tenemos libertad de culto. Sí, tienes libertad de culto, pero entonces no puedes formar parte de Israel, te hubieses ido de aquí. Y esto es un indicador, hermanos, que aunque existe en el siglo XXI el derecho de libertad religiosa, cuando tú perteneces al pueblo de Dios, el Dios de la Biblia, se supone que todos deberíamos estar en consonancia, y si realmente no te parece, ¿por qué quieres recibir las bendiciones de Dios cuando estás traspasando su propio pacto, su propia ley? Hay personas que quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren el compromiso con el Señor. Y no estamos hablando de un país o de una nación plurireligiosa, como sucede mayormente en nuestros países latinos e incluso en Europa, que hay personas de todas las denominaciones, religiones y credos y lo que sea. Estamos hablando de Israel, que se supone que ellos habían visto el poder de Dios, lo habían escuchado, porque muchos de estos que están vivos, cuando eran niños, escucharon la voz de Dios en el monte Sinaí. Así que ignorantes no eran. Y recibían instrucciones de sus padres. Y se les advertía, mira, si ustedes llegan a caer en idolatría, sepa que van a morir. Y si lo hacen, es porque están desafiando las leyes de Dios y están desafiando al mismo Dios. Entonces no vengas a quejarte cuando digas, mira, vas a tener que ser apedreado. No, pero ¿cómo es posible? Yo tengo libertad. Sí, tienes libertad, pero oye, te hubieses ido de Israel, hubieses agarrado tus maleticas y te hubieses ido. No, ¿cómo me voy a alejar yo de mi familia? Pero quieres las bendiciones de Dios, pero no quieres el compromiso. Vuelvo y repito, estamos hablando de una población, Israel, que había visto los milagros, que había comido el maná, que había tomado agua de la roca, que fueron sanados cuando las serpientes ardientes, que escucharon la voz de Dios, que tenían el santuario de los sumos sacerdotes y tenían la columna de fuego y columna de nube. Hay que ver las condiciones donde esta gente vivía. Y cuando entraban a la tierra de Canaán no podían olvidarlo. Y si pasaba el tiempo, las informaciones tenían que pasar de generación y generación. Pero también tenía que tomarse en cuenta algo. Estas leyes tenían que ser minuciosamente observadas con
todos los detalles para no acusar a alguien injustamente, porque también había gente que podía servir de falso testigo. Debía tomarse en cuenta porque hay chismes, los chismes corren. Entonces hay que indagar, hay que hacer la obra de investigación y por eso la recomendación que se da aquí que por dicho de 2 o 3 testigos morirá y se advirtió, lo vimos en el capítulo anterior, se advirtió de que las personas no podían dejarse sobornar, tenían que ser justos, justicia, decir la verdad. Y estos testigos debían decir la verdad porque si eran testigos falsos también corrían el riesgo de morir por su falso testimonio. ¿Y por qué dieron un falso testimonio? ¿Qué motivaciones tendría alguna persona para dar un falso testimonio? ¿Qué intereses tiene? Entonces, si va a hacerle daño a alguien por un chisme, por una mentira, por un falso testimonio, esta persona va a tener que sufrir el castigo que esa persona quería para la otra. Y se requieren de 2 o 3 testigos. No morirá por el dicho de una sola persona. Se requiere testigo. Investigación. Eso quiere decir que se le daba tiempo a la persona para que reflexionara de su condición, si eso era verdad, que cambiara. Esto también es una manifestación de gracia, porque si yo hablo con él y le digo, mira, está pasando esto, la idea es restaurar. Fíjate cómo podemos unir esta revelación de Deuteronomio 17 con la regla de oro de Mateo 18. Si tú ves a tu hermano pecar, o si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él, estando tú y él solos. Si tu hermano te escucha, has salvado su vida, has restaurado a tu hermano. Y la idea es restaurar, no es acabar. Si la persona no te escucha, ve con 1 o 2 más para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo escuchas a ellos, si no escucha a aquellas personas que van a ir como testigos, para que él mismo manifieste lo que siente, lo que piensa y lo que hace, si no reflexiona, entonces será tomado por gentil y publicano, ¿sí? No va a ser considerado parte del pueblo de Israel. Esa ley, ustedes lo ven así cruel. Quizás algunas personas dicen, ay, pero mira, van a apedrear. No. Aquí tenía que haber una investigación y tenía que haber una obra de restauración, que es lo que venimos hablando, restaurar. Si tú tienes faltas, tienes inclinaciones, si tú cometes errores, la idea es restaurarse con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, si una persona ve y va y busca testigos, la idea es que entre ese periodo de buscar testigos, la persona cambie su vida, sea restaurado y hemos salvado la vida de una persona. Ya si lo sigue haciendo, pues ya asume su consecuencia, que es lo que vamos a ver más adelante con la vida de un hombre llamado Acán, que su familia fue alcahueta y le tapó la falta. Versículo número 7. La mano de los testigos caerá primero. Por eso ser testigo falso implicaba un delito muy grave y ser testigo verdadero implicaba una gran responsabilidad. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo y así quitarán el mal en medio de ti. Y esto era una advertencia y si llegaba a haber una circunstancia como esta, pues la idea era que las personas reflexionaran de las consecuencias que podían sufrir si violaban una ley tan importante como era este caso de caer en idolatría. Cuando alguna cosa te fuese difícil en el juicio, entre una clase de homicidio u otra, porque pasan las cosas, aquí es una obra de investigación, y entre la clase de derecho legal u otra, y entre una clase de herida u otra, el negocio de litigio, cosas que se mencionaron también en el libro de Levítico, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, donde estaría el santuario, y vendrás a los sacerdotes levitas y el juez que hubiese en aquellos días, preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia y el juicio. Donde hay multitud de consejeros, hay sabiduría. La idea era que los jueces en cada una de las poblaciones tomaran decisiones. Un código civil, con las normativas ya dadas en Éxodo, Levítico y Números. Y por supuesto el libro de Deuteronomio. Si era muy difícil porque eran casos de casos, y los casos son muy variados, entonces la idea aquí era buscar consejeros
para que en la multitud de consejeros hubiese esa sabiduría para tomar una decisión acertada. Eso también permitía extender un tiempo para que la persona reflexionara sobre su condición. Y harás luego la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, porque Moisés no sabía dónde iba a estar el santuario, ya después con el tiempo llegó a Jerusalén, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que tengan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda, de la sentencia que se te declare. Evidentemente, se iba a llevar a la persona para que testificara de su situación. El hombre que procediere con soberbia, o sea, no es un pecado de hierro, es un pecado intencional, es una falta intencional, con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar delante de Jehová tu Dios, al juez o al juez, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel. A la persona se le da oportunidad para arrepentirse, para cambiar. Pero si actuaba con soberbia, pues lamentablemente sería ejecutado. ¿Tendría que llegar hasta esa condición? No debería haber llegado hasta esa condición. Todo el pueblo oirá, temerá y no se ensoberbecerá. La historia nos dice los motivos por el cual hay tantas personas que ya hoy no creen en la palabra de Dios ni creen en las denominaciones religiosas. Y es porque precisamente nos apartamos de estas normas. Al apartarnos de estas normas y utilizar el poder para abusar de los demás, ha hecho que la Biblia pierda credibilidad. Pero tú te pones a ver que estas instrucciones, si se hubiesen puesto en práctica para el beneficio de los demás, ese abuso de poder nunca hubiese existido. Porque la idea de quienes están en el poder, por así llamarlo, son en realidad responsables en servir. Estos jueces y estos sacerdotes tenían que servir a Israel para que hubiese un orden y no para el beneficio personal. Cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella, la tierra de Canaán, y habites y digas, pondré un rey sobre mí, y fíjate que ya aquí se está preparando el camino por si le llegaba a ellos la idea de tener un rey como las demás naciones. Que no era lo correcto, pero de hecho sucedió. Sucedió que ellos pidieron rey. Pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Esto no es democracia, amigos. El gobierno de Dios no es democrático, es teocrático. Y las iglesias tampoco son democráticas, son participativas. Porque ya hay una norma establecida. Oye, pero ¿cómo es posible que no es democrática? No, no es democrática. Es participativa. Todos pueden opinar, pero la última palabra la da Dios. A través de su palabra. A través de su revelación. Que el Señor también puede tomar decisiones en el consenso. Y que impresione a alguien para tomar una decisión. También sucede. Siempre y cuando esas personas se dejen dirigir por el Espíritu Santo. Porque hay un consenso. Las personas tienen criterio y pensamiento y pueden saber si las decisiones que están tomando van en consonancia o en contra de la ley de Dios. Entonces, si se les ocurre la brillante idea que se les ocurrió, fue Dios quien escogió el primer rey. El primer rey llegó a ser Saúl en tiempos de Samuel, en tiempos de los jueces, cuando Israel era un desastre. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a jueces. El desastre que hubo en Israel cuando se apartaron de la ley de Dios para cada quien hacer lo que bien le parecía. Entonces dice aquí que el Señor escogería al rey. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no pondrás sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Tiene que ser de Israel. Y nosotros en la historia vemos que hubo una reina, o hubo por lo menos dos reinas, que eran extranjeras y que influenciaron a los reyes a hacer lo malo. Y Salomón, que llegó a ser el hombre más sabio de la tierra, llegó a tener esposas extranjeras que lo desviaron del camino. Entonces, dice acá, versículo 16, él no aumentará para sí caballos, no abusará del poder,
ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho que no volváis por ese camino, no retrocedan. Y esto no solamente el hecho de ir físicamente a Egipto, es no retrocedan a la esclavitud que tenían en Egipto adorando a otros dioses y vendiendo sus principios por intereses. No tomará para sí muchas mujeres. Esto Salomón, yo no sé si los consejeros de aquel entonces, a pesar de ser Salomón tan sabio, no tomó en cuenta este consejo. De hecho, no hay que tener sino más que una mujer. Ese es el ideal de Dios. Pues sí. Si uno no puede con una, imagínate cómo puede con varias. Pero claro, estos reyes que vemos en la escritura, vamos a verlos con diferentes mujeres, con muchas esposas. El hecho de que ellos lo hayan hecho, incluyendo a David, que creo que tuvo como 17 mujeres, el hecho de que ellos lo hayan realizado así, no quiere decir que fuera correcto. Lo que quiere decir es que ignoraron este mensaje. No sé si porque los profetas no se lo dijeron, si los sacerdotes no cumplieron la palabra, si se les olvidó esta instrucción. Y esto ya es un indicio también de que las instrucciones deben repetirse constantemente para que no se nos olvide. Es claro que ellos no tenían el sistema de imprenta que tenemos nosotros, la facilidad de conseguir los escritos ahora con medios tecnológicos. Eso era trasladado a mano y era mucha información, y la idea era que día a día se instruyera a quienes eran los líderes. Se les instruyera y se educaran también y pidieran que se leyeran los textos. Para eso estaban los escribas, para transcribir la información. Para eso estaban los sacerdotes, para eso estaban los levitas, para eso estaban los profetas, para instruir al pueblo. Pero los reyes ignoraron estas instrucciones. Es que de hecho, hermano, cuando tú vas a la historia de los reyes, vas a encontrar que en tiempo del rey Josías había un desastre en el santuario, que llegue y consiguen la ley de Dios y la gente ni siquiera sabía que la ley de Dios estaba escrita de esa manera y que estaba allí. Y uno dice, pero bueno, entonces, ¿cuál era la función de los sacerdotes? Y si eso sucedió en el pasado, no nos quede la menor duda de que puede ser que esté pasando en el presente. Y por eso necesitamos recapitular todas estas instrucciones. No tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro montará, ni amontonará para sí en abundancia, porque vive puro lujo. Entonces, piensa que todo el mundo tiene que hacer lo que él diga y tiene que beneficiarse de todo y se ciega. Y bueno, la realidad que hemos visto hoy con la política. Cuando se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Esa es la recomendación. Óyeme, tú vas a ser rey. Toma en cuenta toda esta información. Léela todos los días, repásala o busca a alguien que te las lea y analícela y búscate un sacerdote que te la explique. Ten tus consejeros. Lo principal aquí es lo espiritual. Ten ahí una copia de la ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Quiénes eran los responsables entonces de que la información llegara? Los levitas y sacerdotes. ¿Quiénes son los responsables de que esta información llegue hoy a nuestras iglesias? Y que se repase y que se digan. ¿Quiénes son los responsables? Los pastores. Siervos de Dios en desarrollo. Que necesitan recordarle al pueblo lo que ellos también requieren saber. Y no tendrás consigo y leerás en él todos los días de tu vida. Vas a leer esta copia todos los días. Hay que repasarlo. Para que no se levante en el futuro alguien en proceso de crecimiento espiritual y diga, no, es que eso está abolido, eso ya no es para nosotros. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días para que aprenda a temer a Jehová su Dios y para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Con el propósito de que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte de los mandamientos ni a derecha ni a izquierda, ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Si por algún motivo llegaran ustedes a colocar rey, ¿qué sucedió? El rey debe ser un hombre espiritual que escuche, que lea y que anuncie los mandamientos del Señor todos los días para que su reino se prolongue.
para que sea estable. Entonces, hermanos, si esto era un deber para quienes vivieron en el pasado, también es un deber para los que vivimos el día de hoy. Mis queridos hermanos y amigos pastores, dirigentes, evangelistas o laicos misioneros, no olvidemos estas instrucciones, que también son para nosotros. Hay que leerlas todos los días. No sigan diciendo que eso era para los antiguos, eso también es para ti y para mí. Porque con ese pensamiento de que esto no era para nosotros, a alguien se le olvidó instruir a los reyes que fueron surgiendo y vemos todo el desastre plasmado tanto en el libro de los jueces antes de que hubiese un rey y en los libros de reyes y crónicas cuando los reyes se montaban y hacían lo que bien les placía porque ellos eran los reyes y querían dominar sobre todas las naciones y se casaban con quien bien les placían y establecían normas que no estaban fundamentadas en lo que Dios había dejado porque se descuidó la lectura. Y descuidar la lectura de la palabra del Señor, ignorarla, es caer en las garras de aquel león que quiere destruirnos. Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y cuando descuidamos la palabra, cometemos el error de Adán y Eva de desconfiar del Señor. Y entonces no podremos ser restaurados, porque estamos desconociendo voluntariamente lo que el Señor ha dejado para nosotros. Pero si prestamos oído a estas palabras y las leemos todos los días y las tomamos para nosotros, como debió haberla tomado Israel para su tiempo, entonces nuestra fe se va a fortalecer y podremos vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti, mi querido hermano y hermana, es que Dios te bendiga y te guarde, y que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Por cierto, que estos versículos, esta bendición sacerdotal, la tengo en hebreo y se las voy a compartir con ustedes aquí en pantalla. Mira, aquí está. El Eterno te bendiga y te guarde. Vamos a intentar, al despedir este estudio, intentar aprendernos la primera parte en hebreo. Ustedes pueden ver los símbolos hebreos, las letras hebreas. Aquí de tu lado derecho, la puedes ver. Y aparece la transliteración abajo. Llevaré Jeja Adonai. Beish Mereja. Beish Mereja. Ok, es un poquito difícil pronunciarla, pero podemos aprenderla. Llevaré Jeja Adonai. Beish Mereja. El Señor te bendiga y te guarde. Llevaré Jeja Adonai. Beish Mereja. Eso es lo que yo deseo para ti el día de hoy. Que Adonai, el Señor, bendígate en todo lo que hagas. Porque ya sea que comas, o bebas, o hagas cualquier cosa, debe ser para la gloria de Dios. Y seremos victoriosos en medio de esta batalla entre el bien y el mal, porque Jesucristo, el león de la tribu de Judá, nos protege y nos sustenta. Simplemente tenemos que prestar atención a su palabra. La invitación es para que me puedas acompañar en el próximo video a iniciar el 17º día para ejercitar nuestro espíritu hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Ejercitemos nuestro espíritu no solamente en esta jornada, sino hasta la venida del Señor. Shalom y será hasta un próximo estudio.